y a cada uno de ustedes que están ahí en esta mañana. Y quiero traer una escritura que se encuentra en primera de Crónicas, capítulo 21, verso 18. Primera de Crónicas 21, voy a comenzar desde el 20. Crónicas 21, 20, amén. Honramos a Dios en esta mañana. Si usted tiene su Biblia, ahí busque su Biblia. Si usted está conectado al celular, ahí busque su Biblia. En sí, busque la palabra de Dios. Primera de Crónicas 21, para los que se conectan ahora, Primera de Crónicas 21, 20, y dice así, honrando al Padre, al Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Dice así, volviéndose Onán vio al ángel por lo que se escondieron. Perdón, voy a comenzar de nuevo. Volviéndose Onán vio al ángel por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces David y Ornán, entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leñar y trigo para ofrenda, yo lo doy todo. Escuche esto. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por lo justo, por el justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, voy a hacer uso de ella. Señor, permite que nuestros oídos se abran para escuchar cada palabra que será ministrada en esta mañana. Señor, tú eres mi Dios, también eres el Dios de los que estamos escuchando en esta mañana. Señor, voy a hacer uso de tu palabra. Permite, Señor, que tu pueblo sea edificado con esta palabra. Y en todo y para todo te daremos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando las gracias a Dios en esta mañana, quiero hablar del tema, sacrificio quiero que me cueste. Anótelo por ahí, sacrificio quiero que me cueste. Amén. Quiero honrar a Dios con esta palabra, porque esta palabra como que en esta mañana va a cambiar muchas vidas y muchos corazones. Si por ejemplo comenzamos a leer esta carta de Crónica desde el principio, desde el verso 1, vemos que David comienza a hacer algo que es censar al pueblo. David era un hombre que, sabiendo la capacidad que quizás tenía con su ejército, un ejército numeroso, David en ese momento no contempló o no pensó que todo lo que él tenía, la victoria que Dios le había dado, no era por su fuerza, no era por su ejército, sino porque Jehová estaba con David. Y aquí David comete uno de sus errores, que esto le costó el precio, no solamente con su integridad, sino que también esto produjo una mortandad en el pueblo. Nosotros como personas tenemos que analizar muchas cosas. ¿Dónde Dios nos ha puesto? ¿Quién somos nosotros ahora y quién éramos nosotros antes? Por eso fue que David, en un momento quizá de impulso, David comete este error.
Y yo quiero, no saliéndome del mensaje, yo quiero decirte en esta mañana, y subraya esto en tu mente: no hagas nada sin primeramente consultarlo con el Señor. Quizá esto que te estoy diciendo va a marcar lo que vamos a predicar y vamos a ministrar en esta mañana. No hagas nada sin meditar, ni siquiera hacer algo. No te muevas a hacer algo sin antes consultar a Dios. Entonces, mire qué dice esta palabra. Cuando entró la mortandad al pueblo, dice que por una peste en Israel murieron más de 70,000. David estaba viendo, quizás no te lejos, porque a veces hay personas que quizás están mirando de lejos lo que está sucediendo en otro lugar, pero David estaba viviendo en carne propia el error que él cometió. Así hay muchas personas que saben que hicieron algo y en su vida diaria, en su caminar, están pagando o están viendo las consecuencias de ese error que cometieron. David era testigo de lo que estaba sucediendo en Israel. David comienza a meditar, comienza quizá a decir, pero yo cometí este error y por mi culpa el pueblo está pagando esto. Pero David, como es el hombre de Dios que conoce que hay un Dios que tiene misericordia, David como que comienza a caminar en lugares diferentes de Israel y llega a un lugar donde aquí pasa un hecho donde quizás personas están de un tipo de manera viviendo quizás la situación, pero no es que están ajenos, sino que están quizás pensando de otro tipo de manera. David entra a la era de Ornán. Mire, nótese lo que leímos. Escuche esto, mire esto lo que dice. Dice 20. Volviéndose Ornán vio al ángel. Ornán ve al ángel. ¿Y cómo Ornán ve al ángel que está haciendo, como quien dice, el juicio de Jehová, haciendo lo que está pasando en Israel, los hechos que suceden de la mortandad? Dice aquí: y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Oiga lo que sucede. Esto claramente encierra un misterio. Los 4 hijos de Ornán ven al ángel y huyen, pero Ornán se queda trillando el trigo. Ornán quizá está haciendo lo que es habitual para su costumbre. Está trillando el trigo, está haciendo algo con sus manos. Quizá Ornán estaba muy pendiente a lo que sucedía en Israel. David se topa con él. Mire qué sucede. Esto como que coloca nuestras vidas, que siempre hay personas a nuestro alrededor que nos pueden dar una palabra. Pero mire, tómese un momento para meditar y para reflexionar en esta mañana. Ornán entra a la era, entra a la tierra de David, entra a la tierra de Ornán. Ornán quizá era un agricultor, un hombre que conocía de la tierra. Quizá David había pasado muchas veces por ahí, pero David como que se detiene. Usted sabe que hay veces hay personas a nuestro alrededor que tienen una palabra para nuestras vidas. Yo soy de la persona que analizo muchas veces lo que el otro habla y lo que el otro dice, porque a veces nosotros necesitamos una palabra para conectar algo en nuestras vidas. A veces nosotros nos detenemos y nos topamos con personas o nos conectamos con personas y recibimos palabras de ese tipo de personas. Ese fue el caso de David. David estaba turbado, David sabía lo que estaba pasando. David había visto con sus propios ojos la mortandad tan fuerte que había en Israel por su culpa. Y David sabía lo que había hecho, porque él sabía que había pecado delante de Dios. Dice el 21. Y volviéndose David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Mire lo que utiliza Ornán. Ornán se postra delante de David. Y David sabía la condición que él estaba delante de la presencia del Señor. David sabía que había pecado. Ornán, como persona que conoce a David, no mirando la bajeza de David, él se postra delante de David.
porque eres rey de Israel. Y esto como que conectó a David con algo. Y escuche la conversación de ellos. Se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame la era. David le dice a Ornán, mira Ornán, parece que David vio que la tierra era buena, el lugar era bueno. Pero vamos a ver por qué David comienza a establecer una conversación con él. También en medio de esa situación, no lo dice la Biblia, lo digo yo, para que después no vayan a interpretar. David como que comienza quizá a meditar lo que está pasando en Israel. Y David sabía que tenía obligatoriamente que conectarse con algo para que pasara la mortandad en el pueblo. David entendía que lo que estaba pasando en Israel no era cosa humana, sino que era algo de parte de Dios. David sabía que todo el sacrificio que él había hecho delante de la presencia de Dios, todo ese sacrificio de todas esas victorias, todo eso se había caído. Dios se había olvidado de lo que David había hecho por estar insistiendo a hacer un ceso en el pueblo. Y entró esa mortandad tan grande al pueblo que esto produjo que el ángel de Jehová descendiera a Israel a hacer los juicios de Dios. Pero David comienza a ver la tierra de Ornán. Ese lugar quizá precioso, trillado, muy lindo. Pero mire lo que dice. Dice, entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo. Oiga la insistencia de David. David viendo aquel lugar, le dice a Ornán, dame ese lugar. David como rey de Dios, como hombre de Dios, sabía que él podía obtener eso hasta pidiéndoselo. Él podía obtener eso hasta quizá dándole un presente a Ornán. Pero mire lo que David sabe. David sabe que lo que él ha hecho con el pueblo, lo que ha cometido es un pecado grande delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que analizar qué hemos cometido delante de Dios, qué hemos hecho delante de Dios, qué cometimos nosotros, que muchas veces el juicio de Jehová viene contra nuestras vidas, porque a veces cometemos cosas tan malas delante de la presencia de Dios, que viene la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y nosotros no estamos extensos de que cualquier cosa no nos suceda. Yo siempre digo algo, nosotros quizás somos personas diferentes, personas que hemos entendido que Dios es nuestro Dios, y a veces nosotros hagamos cosas que no las consultamos con Dios, y viene la ira de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que analizar nuestro caminar delante de la presencia del Señor, porque a veces cometemos pequeños errores en el cual pagamos las consecuencias por lo que cometemos. Sigue diciendo, escuche esto. David quería ese lugar. Oiga, ¿para qué? Para edificar un altar a Jehová. Y le dice, dámelo. ¿Por qué David tiene esa insistencia de hacer un altar a Jehová? Dice aquí, por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo te doy todo. Oiga lo que dice Ornán. Ah, no, tú quieres la tierra, no, espérate. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Porque si es para hacer un sacrificio a Jehová, para que pase la mortandad, yo te lo voy a dar regalado. Yo te lo doy. Yo no te voy a cobrar por nada. Incluso te daré los bueyes, te daré el trigo, te daré todo para que tú ofrezcas sacrificio. Y mire lo que dice David. David dice, yo no quiero nada. Textualmente, yo lo voy a decir así. Yo no quiero nada que no me cueste sacrificio. Cuando David dice esta palabra, David como que mueve el trono de Dios, pero también mueve su corazón. David dice, yo no quiero nada que no me cueste un sacrificio. Es decir, yo no quiero nada que no me cueste un precio. David medita que la consecuencia de lo que él cometió no solamente perjudicó su vida, sino la vida de muchas familias.
¿Usted se imagina la vida de las personas que quedaban vivas en Israel? Él sabía que había cometido algo. Porque a veces cometemos cosas que no solamente marcan nuestra vida, sino que marcan nuestra familia y marcan nuestra descendencia. David sabía que lo que había cometido había marcado una generación completa. Los hechos que David hace, quizá las personas comenzaban a hablar, mira lo que hizo el rey David. Por culpa del rey David, mira lo que está sucediendo. Y David sabía que él necesitaba algo, no para impresionar solamente a Dios, sino para hacer notorio que él había cometido un error. Y él dijo, no quiero nada que no me cueste sacrificio. Así que en esta mañana yo quiero conectarte con esta palabra. Tú que le estás pidiendo a Dios algo, tú que le estás diciendo a Dios que tú necesitas algo, conéctate con esta palabra. Dios, tu vida tiene que estar conectada a la palabra de Dios, pero también tiene que estar conectada a una respuesta de lo que tú le estás pidiendo. Porque a veces queremos hacer cosas, a veces le pedimos cosas y no sabemos lo que le estamos pidiendo. No quiero nada que no me cueste sacrificio. Es decir, que el precio que David había pagado por la consecuencia, esto era para David algo que él había cometido. Y dice David, pero yo no quiero nada dado. Yo no quiero nada que me llegue así por así. Porque a veces tenemos que ver qué nos está llegando a nuestras vidas. Porque a veces hay cosas que nosotros no nos las merecemos, si es verdad. Pero a veces hay cosas que vienen a nuestra vida que dicen, pero yo no me merezco esto. Pero a veces el precio de lo que tú has pagado aquí en la tierra. A veces el precio de tu entrega delante de la presencia del Señor. Pero yo en mi vida espiritual, David dice, yo no quiero nada que no me cueste sacrificio. Le digo por qué. Porque David me ha pagado una consecuencia muy grande delante de Dios, pero también delante del pueblo. Por eso es que en esta mañana encierro esta escritura en nuestras vidas. No llevas a tu vida nada que no te cueste un sacrificio. Oiga lo que dice. Entonces el rey David dijo a Ornán, sino que eficazmente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová, escuche esto, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. David le está diciendo, espérate, Ornán, yo no puedo tomar lo tuyo, yo no puedo hacer nada. David le está diciendo, yo te lo voy a comprar por el justo precio. Yo te daré lo que en tu vida tú necesitas. Lo que pasa es que David vio lo que Ornán estaba haciendo. David ve que cuando él entra a la era de Ornán, aún Ornán sabía lo que David había hecho. ¿Quién no sabía en Israel lo que David había hecho? Porque todo el pueblo sabía lo que había hecho. Y Ornán ve la grandeza no de David, sino de Dios, y se postra delante de David. Él sabía que había algo todavía en David. Por eso es que hay personas que han marcado tu vida, que tú no sabes en el momento preciso cuando tú te vas a conectar con alguien que te va a dar una palabra. Si David no había salido a aquel lugar, si David no había visto ese lugar de Ornán, la bendición que Dios tenía para su pueblo, y también por Ornán, porque tuvo el privilegio de que ese día David entrara a su territorio. Por eso es que yo quiero decirte en esta mañana, hay momentos en tu vida que tú no sabes quién se va a conectar contigo para entregarte algo. Porque, yo siento a Dios con esto, aquí encierro esto. A veces nosotros nos conectamos con personas que esas personas son de bendición para nuestras vidas. Y muchas veces no sabemos en el tiempo que esa persona se va a conectar con nosotros para dar una palabra. Porque hay personas que buscan quizá una palabra específica en su vida. Por eso es que honro la vida de cada hombre y cada mujer de Dios que porta una palabra de parte de Dios. Ornán fue el hombre que se conectó con David y David se conectó con Ornán. Mientras cuando David entra a aquel lugar, él se conectó. Quizá David vio un ambiente muy diferente, porque mientras quizá había mortandad todo el pueblo, ¿qué estaba haciendo Ornán? Trillando el qué, el trigo. Estaba quizá más seguro que David en su mente de que iba a venir una respuesta de parte de Dios. Así que en esta mañana no queremos nada que no nos cueste sacrificio. Les digo por qué.
Oiga que esto marcó la generación de David y su familia. ¿Dónde fue que construyeron la casa, el templo para Dios? Fue en ese mismo lugar que David pisó. Ale, yo siento a Dios con esto. Es el lugar donde edificaron el templo a Jehová. Pero mire lo que sigue diciendo. Esto se pone bueno, gloria a Jesús. Dice, y David dijo a Ornán, por aquel lugar el peso de 200 ciclos de oro. Y edificó allí David altar a Jehová, en que ofreció holocausto y ofrenda de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego, aleluya, desde los cielos, del altar del holocausto. Entonces, escuche esto, entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina, aleluya. Cuando David hace el holocausto, cesó la mortandad en el pueblo. ¿Está aquí en esta mañana? Tienes que conectarte en esta mañana. ¿Qué tú vas a hacer para lo que ha descendido a tu vida se detenga? Prepárale un sacrificio a Dios. No busque nada que no te cueste sacrificio. Conéctate con la palabra de Dios. Ofrece alabanza. Ofrécele las manos a Dios. Levanta la mano para el cielo y Señor, yo estoy aquí. He hecho esto delante de ti. Perdona mis pecados. Perdona mis rebeliones. Y dice aquí que el ángel descendió y descendió la mortandad. Por eso es que tenemos que conectarnos a esto. Yo se lo voy a leer de nuevo, el 25. Y dio David a Ornán por el lugar. David no lo cogió él. David pagó el precio. Aún le dio un precio más grande que lo que costaba aquel lugar. Porque David ahí vio la respuesta de Dios. David sabía que él había conectado su vida a alguien que lo iba a bendecir. David sabía que en ese momento Ornán era la bendición de Dios. David sabía que esa tierra donde él pisó, yo siento a Dios con esto de una manera impresionante. Dios está conectando una vida con esto. Dios está conectando vida. David sabía que Ornán era un hombre de bendición y quería honrar, porque no hay fuerza mayor que no hay cosa mayor que cuando tú te conectas con alguien, esa persona es para ti de bendición. Porque David sabía que se había conectado a Ornán. David sabía que esa tierra significaba algo para Ornán, pero también para Dios. Y dice aquí textualmente, escuche esto. Y dijo David a Ornán en aquel lugar, y dio David en aquel lugar el peso de 200 ciclos de oro. Y edificó David un altar a Jehová. Y en aquel ofreció holocausto y ofrenda de paz. Invocó a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo David? Invocó en aquel lugar a Jehová, al Dios que le responde. Quien le respondió por fuego desde los cielos y en el altar del holocausto. Es la única escritura que dice que Dios le respondió con fuego. ¿Y por qué Dios le responde por fuego? Aleluya, yo siento a Dios con esto. Es porque Dios tenía que separar algo en la vida de David. Cuando David ve el fuego que desciende del cielo, literalmente, David sabía que Dios le había respondido. A veces hay momentos que tú sientes que Jehová te responde por, yo estoy conectando a alguien con esto en esta mañana. A veces tú sabes que Dios te está conectando con una palabra por lo que tú estás sintiendo, porque tú dices, pero quizá esa palabra es para mí, porque me conectó con su poder, me conectó con su fuente, me conectó con su presencia, te conectó con el Espíritu Santo. Hay palabras que te conectan, porque hay palabras que tú las necesitas en tu espíritu en este día, en esta mañana. Y esta palabra te conecta en esta mañana. No quieras nada que no te cueste sacrificio, pero tiene que hacer un acto profético. Él sabía que podía comprarle. Ornán sabía que podía venderle eso a David, pero él quería dárselo. Está aquí en esta mañana, pero David quería comprárselo. Es una conversación entre David y Ornán. Yo te lo doy, David. No, yo voy a pagar el precio. Le digo por qué David quería pagar el precio.
porque él no quería nada que no le costara sacrificio. Si David lo coge dado, si David lo coge, todavía la mortandad había estado en Israel. Pero David sabía que tenía que conectarse con esta palabra. David sabía que tenía que conectarse con Dios. Porque cuando David conecta esta palabra con Ornán, cuando él hace el sacrificio, cuando él trabaja con el holocausto del altar, dice la Biblia que descendió fuego del cielo. Y mire lo que dice el 27. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada. Se acabó la mortandad en Israel. Y en ese lugar fue que Salomón construyó el templo para Dios. Así que en esta mañana quiero conectarte con esta palabra, porque esta palabra ha movido mi corazón. Conéctate. Tú sabes que hay personas que tú te conectas con ellos, que son quizás tus conexiones con Dios, que son los que te conectan a una palabra, que son los que te llevan una palabra con esencia, que son los que colocan una palabra necesaria en tu vida. A veces nosotros tenemos que saber quién nos da una palabra de parte de Dios y quién nos entrelaza al poder de Dios. Por eso es que en esta mañana David se conectó con Ornán, pero recibió lo que el pueblo necesitaba. Así que en esta mañana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo siento que esta palabra conectó tu vida a lo que tú necesitas. Dice que pasó la mortandad. Hay cosas que tú las puedes detener, pero piensa esto en esta mañana. Tienes que ir al sacrificio. Tienes que hacer cosas. Mire, yo ayer hablaba con una persona porque me dijo, yo quiero emprender un negocio, pero tengo miedo. Y yo le dije, mire, el miedo es como cuando tú no sabes nadar y tienes miedo de entrarte a una parte profunda, porque tienes miedo de que te va a ahogar. Así mismo la persona cuando quiere emprender algo, muchas veces piensa en la derrota antes que Dios le dé la victoria. Y yo sé que aquí hay gente que Dios le ha puesto en su corazón a hacer algo. Personas que dicen, pero yo quiero, perdóname que me meta en esto, pero yo no sé por qué yo digo estas palabras. Hay personas que quizás quieren honrar a alguien por su trayectoria, por la vida, porque quizás son personas de bendición que están con ellos o están a tu lado. A veces nosotros no es que tenemos que poner a nadie en pedestales, pero sí esto tenemos que hacerlo. Hay que darle honra a quien honra merece. Te digo lo que hizo David con Ornán, lo honró. Honró el sacrificio de lo que había hecho. Pero esto produjo que todo lo que pasaba en Israel se detuvo, porque Dios contestó la respuesta de David. Dios me le bendiga en esta mañana. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Espero que esta palabra haya marcado tu vida en un antes y un después. Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Porfirio Vargas. Dios me le guarde.